Amigos, ¿qué tal? Este día que también es miércoles, es día de Tiempo de Ciencia. Estamos con usted, pero hoy en un diferente espacio, un espacio verdaderamente envidiable. Seguramente usted ya lo puede percibir. Estamos en el CICIMAR, este centro importantísimo en estudios del mar que está ubicado en nuestra ciudad y que desde hace 3 décadas o más está haciendo aportes muy importantes para la investigación en el país, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Este día, y gracias a las gestiones de sus autoridades, podemos estar aquí proyectando un nuevo tema y un nuevo rostro en la investigación para nosotros, pero seguramente para usted y para muchas otras de las instancias que tienen que ver con la investigación, un rostro muy consolidado. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor Sergio Hernández. Gracias a ustedes por invitarme. El día de hoy abrimos la puerta a un tema que es ajeno, al parecer, para muchos de nosotros. Vamos a hablar del zooplancton y los proyectos de investigación que se entretejen con este tema maravilloso, que seguramente tendrá que estar conectado con la vida. Doctor, platíquenos. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el término del zooplancton pudiera parecer un tanto ajeno al común de las personas, pero en realidad está muy vinculado, más vinculado a la percepción diaria que tiene la gente de lo que uno pudiera pensar. Pero yo creo que primero habría que explicarle un poco lo que es el término, de dónde viene y qué es lo que abarca, ¿no? Fantástico. Entonces, primero es, ¿qué es el zooplancton? Pues mire, el zooplancton es parte de un componente muy importante en la vida marina que tiene una pareja que se llama fitoplancton, ¿no? Ambos elementos, la parte vegetal y la parte animal, forman en su conjunto lo que conocemos como el plancton. Y hay plancton en los mares, y hay plancton en los lagos, y hay plancton en los ríos. En el caso que a mí me toca es estudiar, o he estado involucrado con el estudio del zooplancton marino desde hace pues, un buen tiempo. El zooplancton es la parte animal de este conjunto y en el que vamos a encontrar prácticamente un representante de todos los fila animal que existen en el planeta, porque en este conjunto vamos a encontrar pues moluscos, vamos a encontrar crustáceos, vamos a encontrar ketognatos, sifonóforos, es decir, una gran cantidad de fauna que una parte de ellos forman parte del zooplancton, todo su ciclo de vida, pero hay otra que forma una parte temporal, es decir, por ejemplo los peces, que en su conjunto cuando se reproducen, producen huevos. Estos huevos pasan a formar parte temporal del zooplancton y cuando esos huevos se desarrollan y nacen las larvas de peces, estas larvas permanecen como parte del zooplancton durante el periodo que los lleva hasta el estadio juvenil y de ahí se van a formar parte de los cardúmenes que se pescan de manera industrial y de los que se pescan de manera artesanal. Es decir, cuando usted vaya al supermercado y vea los peces o vea los moluscos o vea las jaivas o todo lo que usted ve ahí, hay que tomar en consideración que cuando están en los primeros estadios de desarrollo, esos animales que vemos ahí formaron parte del zooplancton en su etapa inicial y son de tamaño microscópico. Una parte que nosotros aquí hemos estudiado durante algún buen tiempo es estudiar los recursos pesqueros a través de los métodos planctónicos, porque en esa etapa las poblaciones de importancia comercial y las que no son de importancia comercial son muy vulnerables, son muy delicadas. Frágiles. Son frágiles, ¿sí? Y son muy sensitivas a los cambios ambientales, por mínimos que parezcan o que a nosotros nos parecen que no son muy grandes, ¿no? Entonces tiene
un punto de referencia el estudiarlos, porque pueden determinar la abundancia de los adultos. Si hay eventos importantes que afectan la sobrevivencia de estos estadios iniciales, eso necesariamente se va a reflejar en la cantidad de adultos disponibles para la pesca comercial, artesanal o para la sobrevivencia. Para la sobrevivencia finalmente. La alimentación, Así se traduce en alimentación para que nuestro público pueda ir hilvanando esto que estamos hablando con su vida cotidiana. Así es. Doctor, habla usted de una fragilidad. ¿La fragilidad es solo en torno a las temperaturas, a las corrientes? ¿A qué es vulnerable este elemento? Pues mire, la temperatura juega un papel importante, pero también lo es el tipo de alimento que hay. Es decir, uno pudiera pensar que el zooplancton se alimenta del fitoplancton, así en términos generales, pero depende ahora sí que del tipo de fitoplancton, ¿no? O sea, el fitoplancton también es muy, muy diverso, tiene formas, tamaños y contenido nutricional diferente, dependiendo de la clase de que se trate. Entonces, también el tipo de alimento que hay es lo que puede incluir o puede modificar estas situaciones de sobrevivencia. Otra cosa es la contaminación producida por el hombre, ¿no? Y este es otro aspecto que nosotros estudiamos cuando hacemos estudios sobre la calidad de los ambientes o sobre lo que ahora se llama como el estado de salud de los ecosistemas. Esta otra parte también nosotros la abordamos en términos de la caracterización, es decir, qué hay en el entorno y si esta constitución del zooplancton o del plancton en general tiene indicadores saludables, por llamarlo de alguna manera. Eso hace que esas zonas sean susceptibles de maricultura o que sean zonas susceptibles de protección o sean zonas en las que uno pueda encontrar especies que deben de ser preservadas. O sea, hay una parte importante en lo que se llama en el manejo de los ecosistemas, el manejo integral, como preservarlos, como cuidarlos. Así es. Entonces, otra de las situaciones que nosotros hemos abordado durante algunos años es cómo es que la distribución en el espacio y a través del tiempo de los conjuntos del zooplancton pueden ser utilizados como indicadores de cambio ambiental importante. En este caso, por ejemplo, como el fenómeno del Niño, que cuando sucede un fenómeno del Niño, sucede en la costa occidental y en el Golfo de California lo que nosotros llamamos tropicalización. Es decir, el avance de agua caliente trae consigo fauna y flora que es de latitudes tropicales y viene e invade y desplaza a las comunidades que están aquí localmente establecidas. Lo que implica también un cambio de conducta en la alimentación de esos peces y toda la cadena. Es una cadena trófica muy delicada que tenemos que estarla vigilando, tenemos que estarla monitoreando. Y en el Politécnico, en el CICIMAR, lo que hemos estado haciendo durante bastante tiempo es justamente eso, hacer una vigilancia biológica de las propiedades de los ecosistemas. Este patrullaje biológico se ha recrudecido a partir o ha sido mucho más intenso a partir de las premisas del cambio climático, doctor. Sí, es una preocupación a nivel mundial en la que se han utilizado algunos grupos de zooplancton como indicadores de este cambio. Los investigadores en Europa utilizan mucho este recurso en el Mar del Norte, por ejemplo. En América, en Estados Unidos, hay algunas aproximaciones también utilizando grupos de zooplancton para dilucidar el avance o retroceso de la corriente California. En el Golfo de California es un ambiente subtropical en el que hay una conjunción de fauna templada, tropical, que cambia de una manera muy delicada y a veces imperceptible, y eso pues es un reto además para poder establecer si esos equilibrios se mantienen o si están siendo afectados de una manera importante
por el entorno, pero también por los otros elementos vivos que están alrededor del ecosistema. Es decir, estudiar el zooplancton lleva una enorme complejidad a cuestas porque las variables son muchas. Así y es. asumimos que también están bajo presión por estos nuevos elementos que históricamente no habían aparecido, como la contaminación, como estas nuevas formas de efecto de los gases y el mar, esta acidez nueva del océano, ¿no? Este pH del océano que estamos rastreando también. Es decir, su investigación, doctor, en una forma aplicada, da luz, es indicador y podemos medir a partir de investigaciones como la suya qué está pasando y podemos hacer predicciones a futuro sobre esto. Pues mire, ese es un reto que actualmente mucha gente está trabajando en la construcción de escenarios ambientales, y esos escenarios van acompañados de modelos matemáticos, que finalmente es el gran sueño de los ecólogos, poder predecir lo que sucede a través de una formulación matemática. Pero sí se pueden tener visiones y se pueden tener una serie de indicadores de esto. Y nosotros lo que podemos hacer y lo que hemos estado desarrollando algún tiempo es el uso de los indicadores de la diversidad, por ejemplo. Es uno de los más, no puedo decir elemental, sino uno de los más importantes, pero es de los básicos. Es decir, nosotros necesitamos primero saber cuántas especies hay en el zooplancton. Esa línea base nos va a indicar si los aumentos o los descensos en el número de las especies están siendo impulsados por cambios ambientales introducidos por el hombre, forman parte de un cambio natural, ¿sí? Pero necesitamos establecerla, ¿no? Para establecer el nivel de diversidad, no solamente en el zooplancton, sino en todas las áreas de las ciencias naturales, pues necesitamos taxónomos, gente que sepa identificar a las especies, que tenga el interés de describir especies nuevas, porque las que conocemos ahora es solamente una pequeña fracción de lo que se ha estimado que existe en los mares. Pero también necesitamos tener una vocación de poder estar haciendo este trabajo, porque es altamente demandante y es muy, muy importante, ¿no? O sea, si no sabemos identificar a las especies, es bastante difícil hacer todo lo demás. ¿Hay hallazgos nuevos en este acercamiento, en esta aproximación que usted tiene, doctor, al tema, a través de taxónomos o a través del comportamiento? ¿Hay hallazgos importantes que apuntar al final del día sobre esta nueva revisión? Sí, mire, nosotros hemos obtenido, por ejemplo, para la Bahía de La Paz, que hay en el zooplancton un grupo que es muy importante, que es el de los copépodos, y dentro de este grupo hay dos especies que nosotros las denominamos como las especies más importantes, las especies clave. ¿Qué es esto? Una especie clave es aquella que utiliza con mayor eficiencia los recursos que hay a su alrededor, que es el alimento, tienen una predominancia en el número de sus individuos y que de alguna manera regulan el flujo de la energía. En la Bahía de La Paz y en la Ensenada hemos encontrado que hay dos especies que se van turnando a lo largo del año, ¿sí? Y alrededor pues van apareciendo lo que son especies accesorias, es decir, las que contribuyen de alguna manera, pero que no son la guía, exactamente, ¿no? Pero que aparecen porque las condiciones ambientales así lo permiten. Pero estas que yo le comento están a lo largo de todo el año y en niveles que no fluctúan mucho. Que fluctúan entre ellas, el primero, segundo lugar. Y esto, la importancia que tiene es que esas especies pueden ser fuente, por ejemplo, de alimento para la maricultura. ¿Sí? De hecho, una buena parte de las poblaciones de peces que hay en la Bahía de La Paz, que son zooplanctófagas, deben de estar alimentándose de este par de especies, porque son extremadamente abundantes, ¿sí? Pero además del uso natural que le dan, bueno, el poder identificarlas como las más resistentes, las que dan una mayor cantidad de descendencia, eso las hace automáticamente candidatas naturales para producir alimento para el maricultivo, por ejemplo, ¿no?
son candidatas naturales para decir que si hay un descenso abrupto, es un indicador de que hay un desequilibrio ambiental y hay que saber por qué. ¿Sí? Esa es la utilidad del trabajo que nosotros hacemos aquí. Bueno, una de las muchas que nosotros podemos hacer y con la que estamos contribuyendo en realidad aquí para el Estado y para obviamente intentar que toda esta investigación trascienda, ¿no? y que se perciba y que la gente lo entienda, porque a veces el estar trabajando en los laboratorios es una actividad mal valorada y mal comprendida, ¿no? Sin duda. Por eso Tiempo de Ciencia va por ustedes. Les tomo un rato de su tiempo. Yo le agradezco, doctor. Nos quedamos apenas en el asomo del tema. Nos encantaría complementarlo y volver por usted en otra ocasión para que nos siga platicando. Claro, Esta sí. es la investigación que se está haciendo en México, además con excelencia en instituciones de mucha calidad como es el CICIMAR, y agradecemos nuevamente a sus autoridades y a sus investigadores como usted el tiempo, la dedicación y el talento que le ponen para que México sea mejor en todos los sentidos. Baja California sea esta aportación a la ciencia desde instituciones como la suya. A usted le agradezco siempre el tiempo que le dedica a reflexionar sobre estos grandes temas en tan poquito tiempo, pero con tanta buena disposición de quienes son los que hacen la ciencia en Baja California Sur y, repito, en nuestro país. Gracias por abrirnos sus espacios y sus hogares.